Ina Afinogénova, un artículo de Alerta Nacional en México, por Héctor Rosales Oficial 2024. Difúndase por todos los canales, periodista mexicano independiente con 13 años de experiencia, especializado en historia del comunismo y del Estado de Israel. Ina Afinogénova. Es un agente de desinformación rusa, nació en Daguestán, Rusia, versión oficial, que migró a Occidente al servicio de tiranías criminales en países de habla hispana como México, España, Venezuela, toda Iberoamérica roja comunista, haciendo propaganda para un medio estatal ruso llamado RT, que se paga con impuestos de los ciudadanos rusos aunque no lo quieran, de manera antidemocrática. Se dedica a encubrir los crímenes del narcotráfico socialista del Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla y milita a favor del aborto, transexualidad, pedofilia como es el caso de su cercanía y trabajo. Es empleada del comunista español Pablo Iglesias, líder del partido Podemos en España, y prácticamente todo movimiento nocivo que facilite debilitar Occidente, en especial contra Estados Unidos. Comentario. Es interesante cómo dictaduras narcotraficantes y asesinas de Iberoamérica requiere de echar mano de agentes extranjeros. Esto se debe a que las poblaciones de los países que esclavizan odian a los regímenes totalitarios y se niegan a colaborar con ellos. Cronología. 2024, 35 años, anuncia una entrevista a modo con el dictador y narcotraficante Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Morena, que recientemente fue exhibido por el periodista Tim Golden y Anabel Hernández, de ProPublica y DW respectivamente por ser financiado por los grupos criminales de la droga en su campaña electoral 2006. Investigaciones periodistas todas ante las cuales la propagandista comunista hace oídos sordos, ya que en la ideología criminal del marxismo-leninismo matar mujeres y niños, vender drogas, prostituir menores de edad como han hecho los grupos terroristas españoles como ETA, o el grupo terrorista y narcotraficante FARC en Colombia con el respaldo de la ONU, está justificado para financiar la imposición de tiranías que se denominan movimientos revolucionarios contra el capitalismo y el patriarcado. Si un gobierno no es comunista, explicó el exagente del KGB, Yuri Bezmenov en Canadá, los comunistas buscan generar propaganda e incluso sabotaje que haga que los ciudadanos se llenen de odio y resentimientos para poder dar un golpe de Estado e imponer su tiranía, justamente a lo que se dedicó López Obrador en sus más de 30 años haciendo campaña. El primer cargo político que ocupó López Obrador fue al frente del Instituto Indígena, donde usaba a los indígenas como grupos de choque al servicio de la mafia del PRI, entonces dirigida por el masón Luis Echeverría Álvarez, presidente mexicano cómplice de criminales como el chileno Salvador Allende Gossens, quien saqueó Chile a nombre de Fidel Castro, matando de hambre a la población chilena en 1973. A la caída del criminal Allende, muchos terroristas comunistas viajaron a México a ocultarse, y se hicieron pasar por maestros universitarios siendo algunos analfabetas, todo con la complicidad de Echeverría, a quien López Obrador le debe su ingreso en el PR, cosas que Afinogénova nunca contará, porque no hay grandes beneficios financieros en decir la verdad. Echeverría era el jefe supremo de la organización terrorista Liga Comunista 23 de septiembre. 2023, 34 años, Canal Red con el dinero robado a los contribuyentes españoles, con apoyo financiero del Islam anticatólico, con el dinero de la cocaína de Bolivia, entre otras fuentes financieras ilegales. Pablo Iglesias crea el canal de propaganda Red, tras los fracasos de su partido pederasta Podemos. Además, Iglesias dispone de un medio de propaganda llamado El Diario.es, que intentó posicionar como la principal fuente de desinformación en habla en español, pero fracasó. Los programas de Ina Afinogénova se transmiten en ese canal de propaganda comunista. El 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamas realiza un ataque contra la población civil del Estado de Israel, una operación sospechosamente sin objetivos militares, asesinando más de 1.200 israelíes. Pablo Iglesias usó sus canales de comunicación para justificar e incluso celebrar el asesinato de civiles israelíes. Ina Afinogénova colaboró en el discurso, asegurando minimizando la masacre de mujeres y niños, y ambos ocultaron el papel del primer ministro o tráfico de armas de Occidente a Hamas. El asunto es que la extrema izquierda europea a la que pertenece Ina Afinogénova, queda exhibida como un muro de contención y desinformación, es un placebo, o una especie somnífero que impide a las masas tomar conciencia de que el enemigo es también la disidencia controlada. Pablo Iglesias apoya el terrorismo pero no es eliminado como debería serlo de todos los canales de redes sociales. Gozan de la protección de la corrupción internacional, de la impunidad que gozan todos los aparatos de terrorismo comunista y la extrema izquierda pederasta.
2022, 33 años, colabora con el promotor de la pedofilia Pablo Iglesias, financiado por el canal de propaganda islámica iraní Ispanf, con un programa comunista llamado La Base en donde se milita abiertamente a favor de dictaduras criminales en países fracasados tercermundistas como México, Venezuela, Cuba, Colombia o Bolivia, donde no existe libertad de expresión y son asesinados cientos de periodistas. Regiones completas de estos países están controlados por el crimen organizado y organizaciones terroristas. Subdirectora del canal de propaganda de la dictadura de Vladimir Putin, RT, Rusia Today, un canal que paradójicamente jamás habla de Rusia. Corrupción, asesinatos o pobreza en Rusia, o en algún aspecto la vida de ese pueblo fuera de Moscú nos es totalmente invisible o desconocida, sino que pretende retratar la vida en Occidente y en especial en Estados Unidos como un infierno. Es el intento más absurdo por parte de los medios de comunicación rusos, venezolanos, iraníes y chinos, porque es una vida que conocemos y no es el infierno, como lo que se vive en el tercer mundo, incluso aceptando que hay pobres en Estados Unidos, se sabe que la pobreza estadounidense no es comparable con la pobreza en México. Esta clase de programación mental está ideada para estudiantes universitarios de clase baja, escuelas públicas, que no han viajado, y creen todo lo que dicen los medios de propaganda islámicos y neosoviéticos rusos. Huye de RT Español. Preocupada con perder su dinero y propiedades en bancos de Occidente, o convertirse en un objetivo a investigar judicialmente por difamación o ser asesinada por los servicios de inteligencia de Occidente ahora en guerra con Rusia, deja el canal de propaganda, o al menos públicamente se distancia de él, cosa que no hizo pese a los muchos crímenes cometidos por sus patrocinadores y gobierno ruso previamente. Hipocresía. No voy a estar de acuerdo con una guerra que afecta a la población civil de mi país, pero tampoco con una que afecte a la de países tan lejanos y desconocidos como Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Sudán o Palestina. Y me da igual que el que lance bombas sea Francia, Israel, Ucrania sobre la propia Ucrania, que es lo que ha estado haciendo durante años, o Rusia. Fin de cita. Previamente, INA justificó los asesinatos y masacres practicados por el comunismo internacional, incluso los genocidios de Mao Zedong, que mató a más de 73 millones de personas. Para seguir con sus actividades como mercenaria de la mentira en Occidente, declaró: nadie que está en contra de la OTAN apoya esta guerra, porque nada ha reforzado tanto a esa organización como la decisión tomada por el gobierno ruso, una organización que estaba en plena decadencia, parecía totalmente anacrónica. Fin de cita. De esta forma se declaró a favor de la OTAN, para que se le permita seguir lucrando en Occidente, ya que en Rusia ella no es nadie, más que una desempleada. Todavía en su programa Ahí les va, para RT tuvo el error de comenzar a militar desinformación a favor de López Obrador y el partido narcotraficante, transexual, Morena. En una ocasión se le ocurrió hablar de la sociedad secreta El Yunque, una supuesta sociedad secreta que ella presentó como católica, y que responsabilizó como ser los autores de los fracasos de la tiranía de López Obrador. Falló, pues los periodistas mexicanos sabemos muy bien que el Yunque es una mafia que no es católica, y cuyos integrantes sirven al criminal López Obrador incluso en sus pactos de rendir la plaza, o entregar el control del país al crimen organizado, como es el caso de Manuel Espino, miembro de la secta El Yunque y ahora militante de Morena, que propuso a pedido de López Obrador pactar oficialmente con el narcotráfico, ceder el gobierno de regiones del país. 2021, 32 años, fracasada, Ina Afinogénova, como todos los negacionistas de los crímenes del comunismo, quedó desacreditada cuando decía que era imposible que Rusia invadiera Ucrania, lo que finalmente ocurrió. Llegará enero, después febrero y marzo, acabará 2022 y seguro que en los medios occidentales seguirán leyendo que la invasión es inminente. 2001, 12 años, asegura que a partir de estos años comenzó a aprender español con una mujer de nacionalidad argentina. 1992, 3 años, el gobierno soviético comete crímenes contra la humanidad en países Lituania, Estonia y Azerbaiyán, que luchan por su independencia de la Unión Soviética. Tales crímenes nunca son relatados por Ina Afinogénova. 1991, 2 años, caída de la Unión Soviética. Comentario. Es realmente una lástima que YouTube eliminara todos los reportajes erróneos de Ina Afinogénova, porque al menos en lo que respecta a México, están plagados de vergonzosas mentiras que hoy serían muy útiles para exhibir todas sus falsedades, y periodismo de ficción.
Era muy fácil desmentir a una invasora colonialista rusa, traidora a su propia patria, que trabaja para los asesinos del pueblo ruso, su propio pueblo, tratando de predicarnos que debemos de creer en ella y sus opiniones solo por su complejo racista de que por ser blanca, rusa de raza blanca mongoloide, eslava, deberíamos creerla superior a nosotros latinoamericanos tercermundistas, como una autoridad intelectual, y lo cierto es que si habla de la Revolución Mexicana, proceso de robo y asesinato de civiles inocentes, o habla del yunque mafia que colabora con el masón López Obrador, pero que ella presenta como una organización conservadora, la gente se da cuenta que Ina no es más que una prostituta del pseudoperiodismo de redes sociales, que cobra muy caros sus servicios de presentar a asesinos de mujeres y niños como Maduro o López Obrador en México, bajo una óptica favorable que no se puede sostener ante los ojos de los mexicanos que experimentamos diariamente sus abusos y crímenes de los grupos criminales que hacen campaña a su favor, son líderes de los comités de la Cuarta Transformación, y amenazan a las poblaciones civiles para votar a favor de Morena. Dicho esto, espero que en México, la gente despierte, y se dé cuenta que millones de pesos gasta López Obrador en bots, cuentas falsas, y falsos periodistas, es el total saqueo del país, pues es vanidoso, y requiere de gente prostituta, que le diga que es grandioso y maravilloso todos los días, mientras nuestro país es saqueado y asesinados por los mismos de siempre, que conforman Morena. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.